Hola mis queridos amigos y hermanos, el Señor los bendiga, muchas gracias por ingresar a este canal. Tengo el placer hoy de traer otro estudio bíblico en la forma de una reacción. Vamos a estudiar dos textos, Daniel 10 y Daniel, basado en Daniel 10 y Daniel capítulo 12, y el tema es sobre la identidad del arcángel Miguel. ¿Quién es Miguel? El Miguel que aparece allí en Daniel 10 y en Daniel 12. ¿Se lo puede identificar con Cristo o no se lo puede identificar con Cristo? Así que voy a analizar los argumentos que da en respuesta el señor Jonathan de Argumentos Bíblicos, canal de YouTube, ¿verdad? En su reacción al pastor adventista Camelo. Así que vamos a analizar, preste mucha atención por favor. ¿Qué opina usted? ¿Será que Miguel es el mismo Cristo? ¿Cuál es la evidencia bíblica? ¿La evidencia bíblica favorece a Miguel como Cristo o no lo favorece? Preste por favor mucha atención y vamos a analizar sus argumentos. La acaba de leer, porque es interesante, ¿no? No sé si es otra versión, pero miren acá. Cuando él lee Daniel 12, dice, Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Muy bien. Luego él menciona el capítulo 10 para decir, obviamente, que Miguel otra vez es llamado príncipe. Pero ese verso que él citó lo refutó. El mismo verso que él cita lo refuta. ¿Por qué? Mira lo que dice acá. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia. Mira, en primer lugar, acá al ángel caído, que es un demonio, ¿cómo le llama? Le llama también príncipe. O sea, si él piensa que aquí en Daniel 12, porque a Miguel se le llama príncipe, tiene que ser Jesús. Pero en Daniel capítulo 10, al demonio de Persia también se le llama príncipe. O sea, ahora, el demonio de Persia, el príncipe del reino de Persia, también es Jesús. Miren qué interesante esta argumentación, este análisis del señor Jonathan. Ahora, vamos a ver mediante la misma escritura que el argumento adventista no se basa simplemente en la palabra príncipe para identificar a Jesús con Miguel o a Miguel con Jesús. Ese es realmente un argumento muy ingenuo por parte del señor Jonathan. No es esa la argumentación del pastor Camelo ni de la iglesia adventista del séptimo día, ¿no? En realidad hay más elementos que juntos identifican a la figura de Miguel con el mismo Cristo Jesús. Claro, si nosotros tomáramos simplemente la palabra príncipe, entraríamos en un sinsentido, porque al mismo Satanás se le llama príncipe también, ¿verdad? Usted va al Nuevo Testamento y va a encontrar que Satanás es el príncipe de este mundo. Pero entonces, ¿cuáles son esos elementos o esas evidencias que encontramos en Daniel 10 y en Daniel 12 y en otros lugares de la Biblia para identificar a Miguel con Cristo? Ya lo vamos a ver dentro de un momento. Vamos a escuchar un poco más la argumentación de Jonathan, por favor. No, pacatazo bíblico. Aunque no le gusta que hagamos burlas, pero suavecito nomás. Pacatazo bíblico. Porque él piensa, porque se le llama príncipe, sí, pero la palabra príncipe se le daba a cualquier ángel, a cualquier persona de eminencia, como aquí se comprueba con la propia Biblia, el príncipe del reino de Persia. Ojo que está hablando el ángel Gabriel, y el ángel Gabriel dice que el príncipe del reino de Persia se me opuso. Mira, se me opuso, así que no vais a pensar que era un ángel de Dios, era un ángel caído, un ángel de Satanás. Pero ¿cómo se le llamó? Príncipe. Ahora, ¿qué va? Ahora, hay algo interesante que usted debe tener muy en cuenta, mi apreciado hermano y amigo, que investigas sobre este tema, ¿no? Eh, es verdad que la palabra príncipe se le puede dar a personas que tienen cargos, que tienen rangos altos, ¿verdad? O a ángeles, como en el caso de este ángel malévolo que se presenta aquí en Daniel capítulo 10 y versículo 13. Pero ¿podrá el señor Jonathan dar textos bíblicos donde se le llame príncipe a ángeles en el cielo? ¿O se le llame príncipes con otros agregados
como sucede en el caso de Miguel, por ejemplo, ¿no? ¿Habrá ese texto bíblico? Sencillamente no lo hay. Usted no va a encontrar en la escritura que se designa a los ángeles del cielo como príncipe, como el gran príncipe, ¿verdad? O como el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o como vuestro príncipe, príncipe del pueblo de Israel. Eso no lo vas a encontrar. Así que aquí se va poniendo interesante la argumentación, porque, claro, el señor Jonatán está criticando el argumento del pastor Camelo, pero él tampoco está dando evidencia bíblica, él solo está negando, ¿no? Pero continuamos escuchando, por favor, a ver si nos da un buen aporte que pueda destruir la argumentación adventista al identificar a Miguel con Cristo. Es decir, que el príncipe del reino de Persia también era Cristo. No, pues, se nota que no estudian Biblia, o lo hacen pero engañan de manera intencional. Ahora, se me opuso durante 21 días, muy bien. Pero pero aquí Miguel. Entonces ahí es donde ellos se dan cuenta de lo que pasa, cómo se refutan a sí mismos porque no leen o no prestan atención al texto completo, sino que ellos fijan atención solo aquí, cuando dice, pero he aquí Miguel, y leen acá, príncipe. Pero ahora abran los ojitos, amados hermanos, y pónganme en los comentarios, un pacatazo bíblico pero tremendo. Dice aquí que Miguel es el príncipe o es uno de los principales príncipes. Póngame en los comentarios, por favor, porque... Entonces, aquí vemos una cosa interesante también. Por favor, abra bien los ojos, ¿no? Eh, yo me acuerdo que en otros vídeos el señor Jonatán habla de que los adventistas envenenamos el pozo, ¿verdad? Inventando cosas, argumentando cosas que ellos, que no representan la creencia de los evangélicos. Pero es precisamente lo que está haciendo aquí el señor Jonatán. Él simplemente está envenenando el pozo, está presentando ideas, creencias que los adventistas no sostenemos. Como ya dije en un principio, no es simplemente porque se diga que Miguel es príncipe que se lo identifica con Jesús. Hay otros puntos, hay otros elementos que sumados con eso da para identificar a Miguel con el mismo Cristo. Entonces aquí este es un argumento equivocado, es simplemente una estrategia de Jonatán para desviar la atención y hacer pensar a la audiencia de que, mira, los adventistas están muy equivocados en su interpretación. Pero vamos a ver cuál es el argumento más fuerte de Jonatán. Esto va a estar, pero no se imagina, es una delicia, ¿ya? Ver cómo la Biblia solita los pacatea, hermanos, los refuta. Vamos a adelantar un poquito para llegar a la argumentación seria del señor Jonatán, porque él a menudo introduce argumentos ad hominem, ¿verdad? Eso lo hace para poner más interesante la reacción, más interesante los análisis que él está proponiendo. Sin embargo, sus expresiones no son mucho de naturaleza cristiana. Entonces, dice que Miguel es el único príncipe principal, aunque prácticamente está diciendo lo mismo, es una redundancia, un pleonasmo, ¿no? O dice que hay varios. Póngalo. Dice... Ok, entonces mire, ya aquí llegamos al argumento de Jonatán. El argumento que para él sería el argumento que destruye, que pulveriza la argumentación adventista. Entonces él razona que porque Miguel es uno entre varios, pues el versículo de Daniel 10:13 dice, vamos a repetirlo, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, como Miguel es uno de los principales príncipes, ya esto en la cabeza de Jonatán significaría que Miguel es uno entre varios y por lo tanto no puede ser Cristo porque Cristo no tiene iguales. Cristo no tiene iguales. Vamos a seguir escuchando la argumentación para terminarla y poderla analizar un poco más. Uno de los principales. Hay varios. Adelantemos. Así, ¿no? En Daniel 12, a Miguel se le llama príncipe. Mira, vamos a poner aquí. Daniel 12, acá está. ¿Ves? A Miguel se le llama el gran príncipe.
Entonces Miguel tiene que ser Jesús porque se le llama príncipe. ¿En serio? Y acá al príncipe del reino de Persia, a este demonio del reino de Persia también se le llama príncipe. Ahora también entonces va a ser Jesús porque se llama príncipe. Bueno, ya eso está refutado, ¿no? Así que él está redundando demasiado. Primera Continuemos. pacateada. Segunda pacateada. Díganme ustedes, hermanos, cuando dice aquí esta palabrita príncipes, ¿en qué está? ¿Singular o plural? Pónganlo ustedes. ¿Singular o plural? Esta palabrita príncipe. Mira, hasta tenemos que enseñar gramática básica. Adelantemos. Y aún así eso no significaría que sería Jesús necesariamente, ¿no? Pero igual, ya así la Biblia como lo escribe, ya está totalmente refutada ese pensamiento. Plural, pluralista. Plural, claro que sí. Plural, muy bien. Plural. Ok, entonces ya vieron el argumento, ¿verdad? Él se basa en el hecho de que ahí dice príncipes en plural. Entonces Miguel es uno de los principales príncipes. Ahora, refutó con esto el argumento adventista. El hecho de que Miguel sea uno entre varios principales príncipes lo pone al nivel de una criatura, de un ángel, de una criatura. No existe la posibilidad en la Biblia de que se refiera al mismo Cristo, aunque sea uno de los principales príncipes. Esa posibilidad creo que es la más cercana en realidad a la Biblia, mis apreciados amigos. ¿Y por qué? Miren, ustedes pueden leer ahí, ¿no? Daniel 10:13. Miguel, uno de los principales príncipes. Pues si Miguel es Cristo, la pregunta natural es, entonces, ¿cómo es que él es uno entre varios principales príncipes? ¿Cuáles serían esos otros príncipes? Y aquí yo creo que la principal falla del argumento de Jonatán está en que a él se le olvida que es trinitario. Para los adventistas, este texto de Daniel 13 no es un problema porque nosotros somos trinitarios. En realidad, esta expresión podría estar haciendo referencia a un concilio, hermanos, a un concilio de entidades divinas con estatus y autoridad superiores incluso a los ángeles más elevados. Usted puede mirar, por ejemplo, el libro de Génesis capítulo 1 y versículo 26, donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Hay un concilio allí? ¿En la deidad? Claro que sí. ¿Y quién se supone que está en ese concilio? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por la información que la Biblia nos da. El Hijo fue el que participó en la creación de todas las cosas, por él fueron hechas todas las cosas, pero el Hijo estaba con el Padre. Así lo dice San Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese estaba en el principio con Dios, ¿verdad? También estaba el Espíritu Santo. Usted va a Job 33:4, habla del Espíritu Santo como creador también. Usted puede ir, por ejemplo, a Génesis capítulo 3 y versículo 22, donde dice que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. O sea que Cristo no está solo, ¿verdad? Cristo no es el único príncipe en la deidad. Cristo es el único príncipe o el principal príncipe en la deidad. Jesús es el principal príncipe, o sea, Miguel es el principal príncipe junto al Padre y junto al Espíritu Santo. Entonces, no es que el asunto sea tan sencillo, tan fácil de refutar, como lo intenta hacer aquí el señor Jonatán. Miren qué interesante, pero sigamos escuchando a ver qué más, de qué manera él intenta reforzar su argumento. Uno de los principales príncipes, o sea que hay más. Gramática básica, mis estimados. Lectura simple, sencilla. ¿Ves que la lectura sencilla de la Biblia es superior de varios? Pues ahí está. Entonces, vamos a ver lo que significa esto. Vamos a ver lo que significa esto. Porque tiene una connotación muy importante para lo que queremos trazar. Si no tienen comprensión lectora, si no pasaron por la primaria, se nota, ¿no? Porque estos son asuntos de primaria, mi hijita de 8. Bueno, vamos a adelantar porque él pone mucho argumento ad hominem y nos interesa es la evidencia bíblica. Escuchemos. Porque si no dijera aquí el principal príncipe, pero no, dice uno de los principales príncipes. Ahora, ¿qué problema hay con esto?
Si tú crees que Jesús es el arcángel Miguel, y si Jesús es... Miren, aquí es donde viene el punto interesante de la argumentación de Jonatán, ¿no? Aunque ya lo refuté, pero vamos a escucharlo y vamos a continuar con nuestro análisis, por favor. uno de los principales príncipes, Vamos a uno regresar. de los principales príncipes. Ahora, ¿qué problema hay con esto? Si tú crees que Jesús es el arcángel Miguel, y si Jesús es uno de los principales príncipes, lo que estás diciendo es que hay otros seres celestiales que se igualan a Cristo Jesús. Se igualan quizás en poder, quizás en autoridad, quizás se igualan en él en gloria, no lo sé, o también en jerarquía, porque claramente este pasaje es jerárquico totalmente, porque se pone príncipe y se le pone principal, pero no es el único, es uno de varios. Pacatazo bíblico, amados. Entonces, si notaron el argumento nuevamente, en la cabeza de Jonatán no existe la idea de que Cristo tenga otros iguales a él, pero él se olvida de la existencia del Padre y de la existencia del Espíritu Santo. Él se olvida de todo lo que la Escritura dice, ¿no? En Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. El hombre ha venido a ser como uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, mire, qué interesante. Él se olvida de los pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús dice que Él no está solo, donde Jesús dice que el Padre y Él son uno solo, donde Jesús es Dios como lo es el Padre, donde Jesús es eterno como lo es el Padre y como lo es el Espíritu Santo, donde Jesús, así como el Padre, es el primero y el último, donde está sentado con su Padre en su trono. Miren qué interesante, ¿no? Él mismo es el que se está autopacateando. Él se está dando un autopacatazo, utilizando su propia expresión. Entonces, él pensó que refutó la argumentación adventista, simplemente porque Daniel 10:13 dice que Miguel es uno de los principales príncipes. Eso no significa, mi apreciado, que Miguel sea una criatura, porque Jesús en la deidad tiene coiguales. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales, son coeternos, son coexistentes, son co-creadores. ¿Ah? Así que cuando Daniel 10:13 habla de principales príncipes, se está refiriendo evidentemente a un concilio, ¿verdad? A un concilio de príncipes o de principales príncipes en el contexto de la deidad. Porque, ¿qué otro ser, mi apreciado? Vamos a proponer aquí una pregunta. Usted puede decir, no, esos son seres creados, esos son ángeles, seres angelicales. ¿Puede darme la evidencia bíblica, Jonatán, o cualquier persona que difiera de mí, ¿no? Pero puede darme la evidencia bíblica de que existen ángeles, criaturas, que se les llame principal príncipe, se les llame principales príncipes. ¿Mm? Simplemente no existe. Así que eso está muy, pero muy interesante. No les dije el mismo versículo que él ha leído, ese mismo versículo le refutó y ni cuenta se dio. Entonces, aquí el que no se ha dado cuenta que se ha refutado ha sido el mismo, ¿no? Vamos a avanzar un momentito a la argumentación bíblica. Así que ahí está, demostrado con las escrituras. Falso. Ampliamente, que aquí Miguel era solo uno de los principales príncipes. Entonces, si nota, dice, está demostrado ampliamente con la escritura. Pero ¿qué es lo que se demostró aquí? Él no demostró nada a su favor, ¿verdad? Porque Miguel es uno de los principales príncipes, obviamente, al lado del Padre y del Espíritu Santo. Aquí él no está demostrando que esta expresión indique que Miguel es simplemente una criatura con un rango elevado entre los ángeles. Eso es una argumentación humana, una argumentación filosófica que no está obviamente basada en la palabra, en la escritura. ¿Acaso se podría expresar la palabra de Dios así de Cristo Jesús? Claro que no. Jesús está por encima de todo ser celestial o angelical. Vamos a la Biblia.
a las pruebas me remito. Oh, Jesús está por encima de todo ser celestial o angelical. O sea, que según Jonatán, Jesús está por encima del Padre y está por encima del Espíritu Santo. ¿Será eso lo que él va a mostrar allí? ¿Mm? Él no puede sustentar ese argumento, mi querido amigo y hermano. Jesús obviamente está por sobre todo, ¿verdad? Sobre todo ángel, sobre toda la creación, sobre todas las criaturas. Pero Jesús comparte igualdad con el Padre y con el Espíritu Santo. Eso es un concepto básico, elemental, mi querido Jonatán, y se lo digo con mucho respeto. Por eso en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos igualdad de personalidades dentro de la deidad. Cuando usted va, por ejemplo, a Mateo capítulo 28 y versículo 19, allí se habla del bautismo. ¿Y en qué nombre se hace el bautismo? Dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Note, un solo nombre encerrando a tres personas, encerrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En San Juan, por ejemplo, capítulo 10, versículo 30, si no la memoria no me falla, Jesús dijo, el Padre, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Ahí está la igualdad. Jesús no está por encima del Padre. Jesús no está por encima del Espíritu Santo, ¿no? Porque ellos tienen igualdad en naturaleza. Ellos tres son el único Dios verdadero. Yo creo que esto es muy básico. Ustedes que lo están escuchando lo saben muy bien como trinitarios que son. Si usted no es trinitario, bueno, ya estamos hablando ahí ya de otra cosa, pero ese no sería el tema en esta reacción. Escuchemos, por favor. Como siempre, vamos al libro de Hebreos capítulo 1. La Biblia te refuta, Camilo. La Biblia lo refuta. Ya, pero antes que Jonatán vaya a Hebreos el capítulo 1, porque yo creo que lo que él va a intentar demostrar con ese texto es que Miguel es un ángel, es una criatura, ¿verdad? Pero antes de ir allá, recuerde usted que también Jonatán cita a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Y vamos a ver que en realidad Daniel capítulo 12 es una refutación, refuta el argumento de Jonatán, porque Daniel 12 demuestra la superioridad de Miguel y su igualdad con Dios. ¿Qué encontramos en Daniel 12? Vamos a leer Daniel 12, por favor, y vamos a estudiarlo. Esto es gramática básica. Esto es elemental. Vamos a Daniel 12 y vamos a notar varias cosas súper interesantes. Mira lo que dice el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Entonces note usted, ¿cómo se presenta aquí a Miguel? Se lo presenta con un título interesante, con el título de el gran príncipe. Note usted de nuevo las primeras palabras del versículo 1. En aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel. ¿Y qué más dice? El gran príncipe. En el hebreo dice Miguel, ¿verdad? El príncipe, el grande. Miguel, el gran príncipe. Yo pregunto, ¿hay algún ser, otro ser celestial, a quien se le llame grande? Se le llame el grande. Usted va a hallar que es Dios únicamente el que recibe el título de grande entre los seres celestiales. Y alguien puede decir, bueno, pero ahí está también Miguel, que es una criatura, pero el problema es que nadie puede demostrar con la escritura que Miguel sea una criatura, ¿verdad? Daniel 12 va más allá de Daniel 13 y Daniel 21 en su designación a Miguel. Por ejemplo, en Daniel 10:13, Miguel es uno de los principales príncipes. No se le asigna preeminencia entre los príncipes, entre los principales príncipes, ¿verdad? Sino una igualdad. En Daniel 10:21, Daniel 10:21 nos informa que Miguel es vuestro príncipe, o sea, el príncipe de Israel, indicando una relación especial con el pueblo de Dios. Pero Daniel 12:1 se refiere a Miguel como el gran príncipe, como el gran príncipe. Ahora fíjese una cosa interesante aquí, mi apreciado. Ya le señalé hace un momento
que Jehová, Dios, es el que recibe ese título de grande, ¿verdad? Un título de grandeza. Y permítame, le doy algunos textos bíblicos. Por ejemplo, el Salmo 135. Vamos al Salmo. Esto es gramática básica. Esto es comprensión lectora. Vamos a los Salmos, el capítulo 135 y también el versículo 5. Mire lo que dice allí. Porque yo sé que Jehová es ¿qué cosa? Es grande. Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Salmo 135:5. Ahora note usted, por ejemplo, también el Salmo. Vamos nuevamente a Salmos 48 y el versículo 1. Salmo 48 y el versículo 1. Note nuevamente cómo se señala aquí a Dios. Grande, dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. ¿Quién es el grande en la escritura? ¿A qué ser celestial, ojo, a qué ser celestial se le da el título de grande, que viene del hebreo Gadol? Es Jehová, es Dios. Vamos a otro texto bíblico también. Vamos al libro de Deuteronomio, ¿sí? Deuteronomios capítulo 10 y el versículo 17. Mire, Deuteronomios 10:17. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. ¿Y qué más dice? Dios grande. Dice, ¿Dios qué? Grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Nuevamente el título de grande asignado a Dios. ¿Será que la Biblia dice que Gabriel es grande, por ejemplo? ¿O que tal y cual ángel es grande? No, señores, no lo dice. ¿Quiere otra cita? Vamos a Salmo 86:10. Vamos a regresar a los Salmos. Capítulo 86 y el versículo 10. Mire lo que dice allí. Porque tú eres ¿qué cosa? Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Tú eres grande. Cuando usted va al primer libro de Samuel, el capítulo 12, vamos también a Samuel. Primer libro de Samuel, el capítulo 12 y el versículo 22. Usted va a encontrar allí que el nombre de Jehová también se recibe el título de grande, ¿verdad? Dice el versículo 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo. ¿Por su qué? Por su grande nombre. Porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Hay abundancia bíblica, mis apreciados. Vamos a otra cita más. Al primer libro de Reyes, capítulo 8 y el versículo 32. Primer libro de Reyes, capítulo 8 y el versículo 32. Tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Se me escapó el versículo exacto, ¿verdad? Tal vez era segundo de Reyes. Ok. Entonces usted va a ver que ese título grande es dado a Jehová. Vamos a darle más cita bíblica. Dios también es visto como grande en los eventos de la historia de Israel. Por ejemplo, Éxodo 18:11. Vamos a Éxodo, un momentito. Éxodo capítulo 18 y el versículo 11. Mire lo que dice allí. Ahora conozco que Jehová es ¿qué? Es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. ¿Sí nota usted? Jehová es grande, dice, es más grande que todos los dioses. Y está en el contexto de la historia de Israel. Dios derrotó los dioses de las naciones, de las otras naciones. Recuerda usted, por ejemplo, con las plagas que envió a Egipto, era un ataque a los dioses de los egipcios, ¿verdad? Lo de las ranas, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, Dios es el grande en la Biblia. Cuando usted revisa, mi apreciado amigo, el Salmo 145, por ejemplo, el Salmo 145 enfatiza la actividad de Dios, sus poderosos actos, versículo 4. Vamos al Salmo un momentito. De nuevo, Salmo 145. Salmo 145. ¿Y qué enfatiza el Salmo 145? Por ejemplo, en el versículo 4. Dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, ¿verdad? Declara, por ejemplo, en el versículo 5, también habla de sus obras. Dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Pero note, por ejemplo, el versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Miren qué interesante. Entonces, que Miguel reciba la designación de el gran príncipe expresa una cualidad de extraordinariedad sobre esta figura celestial, distinguiéndolo de los otros seres celestiales intermediarios entre Dios y el hombre. O sea que ningún otro intermediario celestial es llamado grande en el Antiguo Testamento. Esto tendría que refutarlo el señor Jonatán, ¿verdad? ¿Podrá él dar un texto bíblico donde algún otro intermediario celestial, aparte de Dios, aparte de Cristo, reciba el título de grande? Volvamos a Daniel capítulo 12 porque el asunto no termina allí, mi apreciado. El asunto no termina allí. Daniel capítulo 12. Vamos a leer de nuevo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miren otra característica. Miguel, además de ser el gran príncipe, según Daniel 12, está de parte del pueblo de Israel. Porque aquí dice, está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, Miguel es el protector de Israel. Miguel es el que guía a Israel. En la Biblia, mi apreciado, ¿quién es el que cumple ese rol? Vamos, por ejemplo, a Deuteronomios 32. Yo sé que la respuesta obvia es que el que cumple ese rol de proteger y guiar, liderar a Israel, es Dios, ¿verdad? Vamos a Deuteronomios, el capítulo 32, y leamos desde versículo 9 en adelante, ¿no? Deuteronomios 32, 9 en adelante. Mira lo que dice. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Entonces vemos que Israel, su pueblo, el pueblo de Dios, es la porción de Jehová, es la heredad que le tocó. Versículo 10. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Versículo 12, mire qué interesante. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Versículo 13, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Entonces, mire qué interesante. Jehová es el que cumple en la Biblia ese rol de ser el protector y el que guía al pueblo de Israel. Pero regresemos nuevamente a nuestra cita, ¿verdad? A Daniel, el capítulo 12. Daniel, el capítulo 12. Vamos a regresar allá. Entonces, Miguel recibe el título de gran príncipe o grande príncipe. Miguel, el príncipe, el grande, dice en el hebreo. Y segundo, está de parte de los hijos de Israel, ¿no? Está de parte del pueblo de Israel. Pero hay otra cosa interesante que refuta también el argumento de Jonatán. El señor Jonatán ha descuidado algo supremamente importante. ¿Qué es lo que ha descuidado? El contexto en el que aparece Miguel en Daniel 12. Recuerde usted que Daniel 12 es un capítulo escatológico. Está hablando de la liberación final del pueblo de Dios, ¿verdad? Tal como lo señala el versículo 1, note, en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo,
y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, ¿qué pasará? Será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así que este es un capítulo escatológico, donde hay liberación, la liberación final del pueblo de Dios, donde se habla del libro de la vida, los que estén allí escritos en el libro de la vida, pero también el versículo 2, nos habla de la resurrección. Mira el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, Miguel aparece vinculado, no solamente a Miguel se lo señala como el gran príncipe que protege al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, sino que también está vinculado con la liberación del pueblo de Israel. Miguel va a liberar al pueblo de Dios, pero también se lo vincula en el mismo contexto de los libros celestiales del libro de la vida donde están escritos los nombres de los salvos. Pero además de eso, se lo vincula aquí en el contexto de la resurrección. Si bien es cierto, el texto no está diciendo Miguel va a resucitar, pero Miguel está vinculado con esta profecía, apreciados, con esta profecía escatológica que está hablando de lo que va a suceder al final de todo. Y mira el versículo 3, dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero mira el versículo 4, por ejemplo, que confirma lo que le estoy diciendo de que esto es para el tiempo del fin. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pero usted se estará preguntando aquí, ¿y qué tiene que ver todo eso con la identidad de Miguel con Cristo? Es sencillo, mi apreciado. Si Miguel no es Cristo, ¿por qué aparece como la figura, o mejor dicho, por qué es la figura central en un capítulo que predice un evento tan importante como la liberación del pueblo de Dios y como la resurrección de los hijos de Dios? Como la resurrección general, ¿verdad? ¿Por qué aparece una criatura? ¿Por qué aparecería una criatura, un simple ángel, por más exaltado que por más exaltada que sea su función? ¿Por qué aparece donde debería aparecer Dios? Yo pregunto, en las escrituras, en las profecías de grande envergadura, en la profecía escatológica, ¿quién es el que aparece como la figura central, trayendo liberación y trayendo resurrección de los muertos? Es Dios. Usted puede ir, por ejemplo, allá a 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 16 en adelante, versículos 3 en adelante, ¿no? Y es Jesús el que aparece en ese rol. Allí dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Verdad? Es Jesús. Es más, en ese mismo capítulo dice que Él viene con voz de arcángel. Con voz de arcángel. Y esa voz de arcángel, ¿qué trae? Liberación, resurrección. Es Dios, mi apreciado, el que aparece como la figura en esos tipos de profecías, ¿verdad? De profecías escatológicas. ¿Por qué entonces aparece una criatura en vez de Dios? En realidad, Miguel no es una simple criatura. Miguel es el mismo Dios, actuando en el tiempo del fin, o en el fin del tiempo. Eso es muy interesante. Pero hay otra cosa, antes que se me olvide, necesito señalar otra cosa interesante, que demuestra que Miguel es el príncipe sobre todos los príncipes, que Miguel es el príncipe por excelencia. Vamos a leer de nuevo Daniel 12:1. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Resulta que en el hebreo, el gran príncipe aparece articulado, aparece con el artículo definido. ¿Y qué quiere decir eso, mi apreciado amigo? La designación el gran príncipe en Daniel 12, ya con el artículo en hebreo, esto indica que un nombre es definido si no se lo hace definido de otra manera por otros factores.
En su clasificación de los usos del artículo en hebreo, y aquí voy a leer a William R. Harper, él en su clasificación incluye las palabras distintivo, la palabra distintivo, usado para transmitir la idea de preeminencia, o sea, mi apreciado, que Miguel, el gran príncipe, es el príncipe por excelencia. Él no es un príncipe simplemente. Él no es simplemente uno de los principales príncipes. Él es el gran príncipe. ¿Ya? Está articulado. Y eso lo hace muy significativo. Entonces yo creo que Daniel 10, cuando dice Miguel, uno de los principales príncipes, está hablando de Miguel junto al Padre y junto al Espíritu Santo, del concilio en la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo creo que Miguel es más que una criatura, es el mismo creador, porque Miguel es el gran príncipe, es decir, Miguel asume el título que se le da a Dios, de acuerdo a las citas bíblicas que les di ya hace un momento, es el único que asume este título, es Dios. Añadido a eso, recuerde usted que Miguel significa quién como Dios, quién es como Dios, o también puede significar el que es como Dios. Es el único ser celestial que es como Dios, por ser Dios, es Miguel. Miguel el gran príncipe, Miguel vuestro príncipe. Entonces mire qué interesante, ¿no? Pero vamos a volver un momentito, yo quiero cerrar, pero antes de cerrar vamos a dejar que Jonathan lea Hebreos capítulo 1, a ver si refuta nuestra argumentación. Adventistas por estar hablando barbaridades, ¿ya? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Acá está. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Jesús es uno de varios o Jesús es único? Por supuesto que es único, como diríamos técnicamente único en su especie. No hay... Bueno, aquí está, ¿no? La pregunta interesante, ¿Miguel es único, el Hijo Jesús es único o es uno de varios? Es ambas cosas, mi apreciado amigo y hermano. Es uno de varios en la deidad, porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús se encarnó y vino a esta tierra a salvarnos, Jesús vivió en sujeción al Padre y dirigido por el Espíritu Santo. Jesús dependió de Dios, del Padre, mientras estuvo encarnado. Jesús y el Padre uno son. Yo creo que eso no es necesario enfatizarlo mucho porque usted es trinitario. El señor Jonathan es trinitario, ¿verdad? Así que, pero a él se le olvidó aquí en esta rección que es trinitario. Él ahora quiere poner a Jesús solito, o sea, en estos momentos, Jonathan es Jesús solo. Hay una expresión que se le aplica a los hermanos pentecostales que son unitarios o unicitarios. Se le dice Jesús solo porque comúnmente algunos le llaman así. Yo creo que ese es un término peyorativo, yo no lo uso, la verdad. Algunos le llaman así porque ellos dicen que Jesús está solo, o sea, Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. No hay dos al lado de él, ¿no? Entonces, note, Jesús es único, por supuesto. Fuera de la deidad no hay alguien que sea como Dios. Pero dentro de la deidad, como Jesús, tenemos al Padre y tenemos al Espíritu Santo. Así que yo pensé que él iba a refutar, iba a proponer un mejor argumento con respecto a Hebreos 1, pero no. Pero continuemos. Otro como él. Y jerárquicamente no hay nadie por encima de Cristo. Por eso el Hijo se sienta junto al Padre. Lo que me está diciendo Camilo es que hay otros iguales a Cristo. Ahora hay otros que se van a sentar al lado de Cristo y al lado del Padre en jerarquía celestial. Por favor, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el Padre y él me será mi hijo. ¿A quién de los ángeles le dijo esto? A ninguno. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, miren, adórenle todos. Ojo, ¿qué es todos, hermanos? ¿Qué es todos? ¿Qué es todo? Todo es todo, todos es todo. Y si todos están ligados a los ángeles, ¿a quién o a qué grupo de ángeles se refiere? Cuando dice adórenle todos los ángeles, ¿a qué grupo de ángeles se refiere?
pues a todos los ángeles, sin excepción alguna. Adórenle todos los ángeles de Dios. Es decir, que Entonces la lógica del señor Jonatán leyendo Hebreos 1 tendenciosamente es, bueno, si todos los ángeles tienen que adorar al Hijo, entonces los ángeles, todos los ángeles. Eso incluiría a Miguel en la cabeza de Jonatán. El problema es que no hay un texto, amigo y amiga, no hay un texto en la Biblia donde se muestra a Miguel como un ángel, como un mero ángel, es decir, como una criatura. ¿Dónde dice la escritura que Miguel es un ángel, es una criatura que Dios creó? Sí, Hebreos 1 está diciendo, adoren todos los ángeles al Hijo, pero no dice que Miguel sea un ángel. No dice que Miguel está incluido allí, ¿no? Entonces, repito, Jesús es uno en la deidad, es uno entre varios. Es decir, es uno al lado del Padre y al lado del Espíritu Santo. Porque si no, tendría usted que decir, bueno, el Padre es menor que Jesús, el Espíritu Santo es menor que Jesús y por lo tanto Jesús es uno en todos los sentidos, ¿verdad? Tanto en la deidad como entre las criaturas. Pero no es así. Eso sería un absurdo, ¿no? Entonces, vamos a ir cerrando. Escuchemos. los ángeles deben rendirle pleitesía, alabanza, adoración. Por eso de los ángeles dice, bueno, espíritus y ministros, llamas de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cristo tiene un trono único, celestial. No hay nadie igual a él. Pero él acaba de decir que Miguel es el arcángel, que Miguel, el arcángel, es Jesús, el Hijo de Dios. Pero eso equivaldría, como dice aquí ya lo que hemos leído en Daniel capítulo 10, eso equivaldría a decir que Jesús es uno de varios, porque acá dice que Miguel es uno de los principales príncipes, o sea, Jesús es uno de varios, hermanos. ¿Y no es así acaso? ¿No es así acaso? Si Jesús no fuera uno de varios, entonces ¿qué sentido tiene Génesis 1:26? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Acaso nosotros fuimos hechos a imagen de Jesús y de los ángeles? ¿No fuimos hechos a imagen de Dios? Génesis 1:27 dice, e hizo Dios al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces, si nota que sí hay varios en la deidad, parece que yo estuviera reaccionando aquí a un unicitario o a un testigo de Jehová, ¿verdad? O a alguien que niega la Trinidad. Eso es bastante débil el argumento del amigo, del estimado Jonatán aquí. Es bastante débil. Entonces, Daniel 10:13, como ya lo señalé reiteradas veces anteriormente, ¿no? Miguel es uno de los principales príncipes, puesto que Miguel está junto al Padre en igualdad, en naturaleza, está junto al Padre y junto al Espíritu Santo. Por eso él es uno de los principales príncipes. ¿Y por qué sabemos que Miguel es un ser divino? Es el mismo Dios, porque ya lo demostré con Daniel 12. Él es el grande, él es el gran príncipe. Piensa en lo siguiente, mi apreciado. La Biblia dice que Jesús es príncipe, ¿verdad? Le da el título de príncipe, el príncipe de la vida, por allá en el libro de los Hechos, ¿verdad? Jesús es el príncipe. Pero tendríamos entonces que si Miguel no es Jesús, entonces en el cielo tendríamos, aquí por lo menos, en este caso, a dos príncipes. Por un lado tenemos a Jesús como el príncipe y por otro lado tendríamos a un ángel, a una criatura, dándosele el título de el gran príncipe. Entonces tenemos el príncipe y tenemos al gran príncipe. ¿Quién sería mayor allí en rango? ¿Jesús o un ángel? Un ángel, mi apreciado. Un ángel. Pero lo cierto es que este título de grande lo recibe Dios. Y también vemos, como ya lo señalé en varias ocasiones, Miguel ocupando la figura, como la figura central en una profecía de gran envergadura, en una profecía escatológica, donde hay resurrección, donde hay liberación, donde se muestra el libro de la vida. Eso solamente lo cumple Dios, el mismo Jesús.
¿verdad? Leamos las profecías de Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Él es el que viene como el guerrero a liberar a su pueblo en Apocalipsis 19. Él es el que tiene escritos los nombres de los redimidos en el libro de la vida, ¿verdad? Eh, Apocalipsis, Apocalipsis 13 habla de los que están escritos en el libro de la vida, pero ese es el libro de Dios, el libro celestial. ¿Quién es el que tiene la autoridad de borrar y de poner nombres en el libro de la vida? Es Dios, por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que el argumento de Jonathan está más que refutado, y esto lo hago no para simplemente refutar a alguien, sino para beneficiarlo a usted, mi querido amigo y amiga, que investiga la palabra de Dios, que busca la salvación, que busca una mayor comprensión en la palabra de Dios. Bueno, nos vemos en una próxima reacción. Que el Señor te bendiga.